Hola, buen día, soy el maestro Carlos Mendoza y hoy vamos a ver el tema de triángulos rectángulos. Para este tipo de ejercicios es conveniente aplicar lo que es el teorema de Pitágoras para encontrar alguno de los lados faltantes, así como también las funciones que ya conocemos, que es la del seno, la del coseno y tangente. Eso nos van a ayudar a encontrar algún ángulo desconocido del triángulo rectángulo. Y también saber que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Esto nos va a ayudar a encontrar el último ángulo faltante. Y hay que recordar que este método solamente se aplica para triángulos rectángulos. Esto quiere decir que siempre vamos a tener como dato principal que el ángulo C vale 90 grados a ser un ángulo recto. Entonces, como primer ejercicio tenemos estos datos, donde el lado A, que es la altura, vale 12 centímetros, la base vale 9 centímetros, pero no sabemos cuánto mide su diagonal, que es la hipotenusa, ni tampoco el ángulo A ni el ángulo B, y solamente sabemos que el ángulo C vale 90 grados al ser un triángulo rectángulo. Entonces, el primer paso para resolver este problema, sabemos que no conocemos el lado C, que es la hipotenusa. Entonces lo más fácil sería calcular eso por el teorema de Pitágoras. La fórmula es C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Entonces en este paso, primero sustituimos los datos. A vale 12 y B vale 9. Entonces hacemos las operaciones. 12 al cuadrado más 9 al cuadrado nos da 225. El exponente a la 2 de C va a pasar a la derecha de nuestra igualdad como la raíz cuadrada de 225. Calcular la raíz cuadrada de 225 nos va a dar que C es igual a 15 centímetros. Ahora falta encontrar el valor de los ángulos A y B. Entonces, el siguiente paso es aplicar alguna de las funciones trigonométricas. Aquí aplicamos la tangente de A es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y al hacer las sustituciones de nuestros catetos, el cateto opuesto es el lado A, que vale 12 centímetros, y el cateto adyacente con respecto al ángulo A es 9, que es la base. Después, como siguiente paso, esa tangente va a pasar como tangente a la menos 1 de 12 entre 9. Y ya nos da como resultado que el ángulo de A es igual a 53.13 grados. Ahora solamente nos queda calcular el ángulo B. Y ya en el último paso sabemos que la suma de los ángulos A más B más C es igual a 180. Entonces despejamos el ángulo B, que sería 180 menos el ángulo A menos el ángulo C. El ángulo A vale 53.13, entonces se le resta 180 menos 53.13 menos el ángulo C, que vale 90 grados. Y ya como resultado nos queda que B es igual a 36.87 grados. Ahora tenemos este segundo caso donde nos dice que la hipotenusa vale 13.4 centímetros y se conoce el ángulo B y el ángulo C. Entonces aquí lo más conveniente sería empezar por encontrar el ángulo A por la suma de los ángulos interiores del triángulo. Entonces, si aplicamos la suma de los ángulos internos del triángulo, nos queda A más B más C es igual a 180. Y de ahí vamos a despejar A. Entonces, 180 menos B menos C, ya que el B y el C estaban sumando del lado izquierdo de nuestra igualdad, al lado derecho de nuestra igualdad van a aparecer restando. El siguiente paso consiste en sustituir los ángulos. Entonces B vale 40 grados y C vale 90. Se va a hacer esa operación. Y ya con esto tenemos que nuestro ángulo A vale 50 grados. Y aquí aplicamos alguna de las funciones trigonométricas, que es la del coseno de A.
Ya que sabemos cuánto vale el ángulo A, aplicamos coseno de A para encontrar el lado, uno de los lados que nos falta, que sería el cateto adyacente. En este caso, el cateto adyacente sería el lado B. Entonces, sustituyendo los datos, nos queda coseno de 50 es igual a B, que es el cateto adyacente B, entre 13.4, que es la hipotenusa, que es el lado más grande del triángulo rectángulo. Despejamos este 13.4, está dividiendo, va a pasar multiplicando, aquí lo tenemos, B es igual a 13.4 coseno de 50, y realizamos la operación en la calculadora y nos da 8.61 centímetros. Ahora vamos a obtener el lado A, que es la altura. Eso lo vamos a obtener por el teorema de Pitágoras. Entonces, al aplicar el teorema de Pitágoras tenemos c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Despejamos a, entonces nos va a quedar que a va a ser igual a c cuadrada menos b cuadrada. Sustituimos c, que vale 13.4 al cuadrado, menos b, que vale 8.61 al cuadrado. Realizamos la operación y nos queda 105.4279. Este exponente va a pasar como una raíz cuadrada del otro lado de la igualdad. Y ya nuestro resultado final es que A es igual a 10.26 centímetros. Ya con esto ya obtuvimos todos los valores. Ahora tenemos este tercer ejercicio. Y aquí nos dice que A, la altura vale 54 centímetros. El ángulo A vale 36 grados y el ángulo C pues vale 90. Entonces hay que encontrar el lado B, el lado C y el ángulo B mayúsculo. Entonces aquí aplicamos la suma de los ángulos internos de un triángulo. A más B más C es igual a 180. Despejamos B, nos queda B es igual a 180 menos A menos C. Sustituimos los datos. 180 menos 36 menos 90. Y eso nos da como resultado que B es igual a 54. Ya con esto obtuvimos el ángulo que nos faltaba. Ahora hay que encontrar los lados. Entonces, si aplicamos la tangente de A es igual a el cateto opuesto entre el cateto adyacente, entonces tangente de 36, que es el ángulo A, es igual al cateto opuesto, que es la altura A, vale 54, ahí está. Y el cateto adyacente, que es el lado B, que es la base. De ahí despejamos B, nos va a quedar 54 entre tangente de 36. Y al realizar la operación nos queda como resultado que B es igual a 74.32 centímetros. Y aplicando el teorema de Pitágoras obtenemos que c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Sustituimos los datos. A vale 54, b vale 74.32. Entonces la suma de esos dos al cuadrado nos da como resultado 8439.4624. El exponente lo pasamos al lado derecho de la igualdad como una raíz cuadrada de eso que nos quedó. Y el resultado final sería 91.86 centímetros. Ahora tenemos este cuarto problema donde nos dice que se conoce la base que vale 4 unidades y el ángulo A vale 32, el ángulo C vale 90, desconocemos el ángulo B y los dos lados, que es la altura y la diagonal. Y aplicando la suma de los ángulos internos de los triángulos nos dice que A más B más C es igual a 180, despejamos B y eso va a ser igual a 180 menos A menos C. Entonces de aquí sustituimos el valor del ángulo A y el valor del ángulo C. Entonces sería 180 menos 32 menos 90. Y eso nos da como resultado que el ángulo es igual a 58 grados. Entonces aquí aplicamos la fórmula del seno. Seno de B es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Sustituimos los datos.
El ángulo B es el que acabamos de obtener, que vale 58 grados. Seno de 48 es igual a el cateto opuesto. Entonces el cateto opuesto es B, que vale 4. Ahí está. Y la hipotenusa pues es la diagonal, que vale C. Entonces de ahí despejamos C y nos va a quedar 4 entre seno de 58 grados. Y al resolverlo nos da como resultado que C es igual a 4.71 unidades. Y finalmente aplicamos el teorema de Pitágoras. C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. De ahí despejamos A. A cuadrada es igual a C cuadrada menos B cuadrada. Sustituimos los valores de C y B, que sería 4.71, que es el valor de C al cuadrado, menos B al cuadrado, que sería 4 al cuadrado. Hacemos esa operación y nos da como resultado 6.1841. El exponente cuadrático de A va a pasar como una raíz cuadrada. Y al calcular esa raíz cuadrada nos va a quedar como resultado que A es igual a 2.48 unidades. Ahora tenemos este último problema donde nos dice que la base vale 24, la diagonal vale 30, no sabemos cuánto vale la altura, que es A, y tampoco sabemos cuánto valen los ángulos A y B. Entonces aquí para esta operación aplicamos el teorema de Pitágoras para encontrar el tercer lado que falta, que es A. Entonces el teorema de Pitágoras nos dice C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. De ahí vamos a despejar A cuadrada, que es C cuadrada menos B cuadrada. Sustituimos los datos de C y B, que sería 30 y 24 respectivamente. De ahí el exponente de A cuadrada va a pasar al lado derecho de nuestra igualdad como la raíz cuadrada de la diferencia de cuadrados de 30 al cuadrado menos 24 al cuadrado. Y eso nos da como resultado la raíz cuadrada de 324. Entonces el resultado de A es igual a 18 unidades. Entonces aquí aplicamos la función del coseno de A, que es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Despejamos el ángulo A, nos va a quedar coseno inverso de el cateto adyacente, que sería B, que es 24, entre la hipotenusa, que es la diagonal C, que vale 30. Y al realizar esta operación en nuestra calculadora nos da como resultado 36.87 grados. Entonces aquí para encontrar el ángulo B aplicamos la función seno de B es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Despejamos B y nos va a quedar seno inverso de 24 entre 30. Entonces aquí el ángulo nos va a dar 53.13. Esto lo pudimos haber resuelto también con la suma de los ángulos internos del triángulo rectángulo. Y de la misma forma íbamos a obtener el mismo resultado o un resultado semejante. Entonces de mi parte sería todo. Que tengan un excelente día. Gracias por su atención. Nos vemos.